Son las 10 y 12 minutos de la noche. El pasado jueves un menor de edad de 16 años asesinó a su madre en casa con un cuchillo doméstico. Esto ocurría en el barrio vallisoletano de La Rondilla. El joven fue detenido poco después sin oponer resistencia y hoy por eso queremos abordar un problema que no cesa, los datos lo demuestran, y que preocupa a muchas familias. Hablamos de la violencia filioparental, que abarca el conjunto de conductas reiteradas de violencia física, psicológica o económica dirigida de los hijos a sus progenitores. Se excluyen siempre las agresiones puntuales, las que producen un estado de disminución de la conciencia, el autismo o una deficiencia grave. Cada año se abren en España 4.000 expedientes a jóvenes por este tipo de delitos, una cifra que se incrementa cada año también en Castilla y León. Hemos pasado de 135 casos a 190 en solo 2 años y en todas las provincias. Hoy nos acompañan dos personas que trabajan diariamente mano a mano con estos menores y ayudan a sus familias a reconducir esta difícil situación. Nos acompaña Maripaz de la Puente, ella es la directora de Proyecto Hombre y Fundación Aldaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también José Aldudo, técnico de prevención. Maripaz, ¿qué está pasando en la sociedad española para que este tipo de conductas se esté disparando y los delitos, este tipo de delitos siga aumentando año tras año? Sí, bueno, yo creo que en términos generales podemos hablar de un cambio en el modelo de autoridad, en el modelo de relación con los hijos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar. Hemos pasado de estructuras relacionales muy verticales, muy basadas en la autoridad de lo que decía el padre era un poco lo que había que hacer. No había posibilidad para la confrontación ni para el debate, incluso se utilizaba la fuerza física para conseguir que los hijos obedecieran, y los hijos más obedientes eran los que tenían los mejores padres, ¿no? Ese modelo, propio quizás ya de la década de los 60, de los 70, que es cuando empieza a evolucionar y da lugar a un modelo un poco más permisivo, más tolerante, donde a los hijos se les deja hacer y de alguna manera se les prepara un ambiente muy dulcificado en el que se evita en lo posible que lo pasen mal, que tengan frustraciones, que no sufran, etcétera. Se ve que tampoco funciona. La sobreprotección, digamos. Exactamente. Exactamente. Decía no hace mucho la jueza de menores de Burgos que este tipo de conductas coincide plenamente contigo, se suelen dar en familias donde hay ausencia de normas, de valores, donde hay una infancia relajada, y todo esto, claro, se mezcla con el boom de la pubertad, de la adolescencia. Hablabas del modelo de autoridad. Tenemos que cambiar el modelo de autoridad, los padres. Tenemos que volver, no sé si a esos años que decías tú, entiendo que no, pero no a esta relajación que tenemos en estos momentos. Yo creo que ese modelo lo hemos deslegitimado todos. O sea, ya sabemos que eso no puede ser. E incluso sabemos lo que debería de ser, que es un modelo de relación afectivo, comunicativo, de apoyo, de supervisión, de presencia, de acompañamiento, de disfrute de los hijos, donde los padres unas veces podemos tener razón y otras no tanta, pero no pasa nada, ¿no? Lo que no sabemos muy bien es cómo hacer el tránsito. Y en ese tránsito algunos padres sienten confusión, desbordamiento emocional, ausencia de control sobre los hijos, desconcierto. Pues claro, José, ante un caso de un hijo que maltrata a sus padres, entiendo que lo primero que hace la familia es ocultarlo, taparlo. Muchas veces me imagino que por vergüenza, ¿no? Y porque no quieren que lo sepa ni siquiera su entorno. Y solo entiendo que cuando ya es insostenible piden ayuda. ¿Cuál es el primer paso que tienen que hacer? Entiendo que muchos padres llevarán a su hijo a un psicólogo, a un psicopedagogo. ¿Esa es la vía, esa es la primera vía, la primera puerta que tienen que llamar? Vale. Nosotros lo que nos encontramos es que las familias que nos llegan han hecho un recorrido ya previo de varias visitas a psicólogos o a expertos y que no ha funcionado, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento quizás lo más válido sea el trabajar en red. Nosotros estamos en coordinación con servicios sociales de ayuntamiento y de diputación, ¿de acuerdo? Y si las familias recurren a estos servicios, pues se les va a indicar, se les va a orientar bien el cómo pueden tratar lo que está sucediendo. Pero es una situación difícil por lo que has dicho al principio, ¿vale? Son algo que se vive de forma vergonzante. La familia entienden los padres que han fallado, ¿no?, en su papel de padres. Por otro lado, quieren proteger al hijo, no quieren que fuera en el entorno se conozca esto, y se guarda durante mucho tiempo, ¿no? Vamos a escuchar unas declaraciones, unos testimonios. Es un vídeo vuestro de Proyecto Hombre y luego os hago una pregunta. Vamos a escuchar. ¿Por qué me reñís en público cuando la culpa no es
toda mía. ¿Por qué me repetís tanto las cosas sabiendo que las voy a hacer tarde o temprano? ¿Qué te cuesta en plan aceptar las cosas tal como son? Y pues la pregunta que te quiero hacer es que ¿por qué piensas que te odio? Me gustaría que me dijeras qué sientes también por mí. Que si estás a gusto con nosotros. Luego otra pregunta es que qué sientes por mí. Te quiero un montón. Eres de las únicas personas que siempre me ha cuidado y siempre ha estado conmigo. Y pues lo siento, o sea, quiero pedirte perdón por todos estos 7 años que llevamos con muchos problemas. Bueno, esta chica que escuchábamos entiendo que es un caso de éxito, ¿no? ¿Cuántos casos se pueden reconducir? No sé si tienes un porcentaje. Bueno, me sonaban las voces porque son con personas que he trabajado yo. Son entonces, testimonios reales, claro. Claro, yo sé que las imágenes no son las verdaderas, ¿no? Cuando hicimos el vídeo, pero sí que pusimos las voces del trabajo que hacemos, ¿no? Y me sonaban todas, les pongo cara según estaba escuchando, ¿no? Entonces, pues nosotros creemos que hay un porcentaje de éxito bastante bueno, ¿vale? O sea, no sabemos decir todavía si esto que nosotros vemos al intervenir y al acabar la intervención, ¿de acuerdo?, se va a mantener en el tiempo. Necesitaríamos pues que pase un poco más de perspectiva, ¿no? Que pase tiempo, que evaluemos si los resultados se mantienen, pero estamos bastante satisfechos con el resultado de la gente que participa en estos programas. Este, por ejemplo, en concreto, es uno en el que participan los jóvenes y los padres. Trabajamos con ellos de forma conjunta. Y hay casos, José, de padres que, casos extremos, entiendo, que se quieran desentender de sus hijos, que dejen de quererlos. Que dejen de quererlos. Lo que sí que hay casos en que los padres sienten mucha impotencia. Sienten que sus hijos no les quieren, ¿de acuerdo? Y sí que en algún momento hay algunos que entienden que no pueden continuar con esto, ¿no? Que están buscando un recurso o que sus hijos salgan de su familia. Y en algunos casos incluso puede ser una solución temporal, ¿no? Porque hay tanto conflicto, es tan disruptiva la relación que es difícil de reconducir. Hay que poner tierra de por medio, ¿no? A veces esa no. En algunos casos puede valer en un principio. Maripar, vamos a dar unos datos. La media de edad es de niños agresores desde 15 años, la de los padres que reciben esa agresión, ya sea física o verbal, de 46. El 63% de los casos de violencia es ejercida por hijos y el 37% por hijas, y son las madres las que más sufren este tipo de conductas. ¿También hay diferencias de género en este tipo de violencia? Sí, yo creo que las diferencias entre los hombres y las mujeres pues están en todos los ámbitos de la vida. Somos físicamente diferentes, biológicamente, neurológicamente, psicosocialmente. Y el tema de la violencia, sobre todo nosotros en la parte que tenemos más desarrollada, que es la violencia de género también, pues efectivamente el hecho de ser mujer incrementa la probabilidad de sufrir cualquier tipo de violencia, solo por el mero hecho de ser mujer. En el caso que nos ocupa, sí que observamos que la mayoría de las veces es la mujer la que recibe la violencia, quizás porque es más débil físicamente o menos fuerte, quizás porque es la que pasa más tiempo con el hijo o la hija, quizás porque en familias monoparentales normalmente la madre es la que lleva la carga del proceso educativo. Entonces yo creo que el género es una variable que hay que contemplar. Y posiblemente los motivos sean diferentes también en hijos que en hijas, igual que son los motivos por los que los hombres o las mujeres consumen drogas. Este tipo de violencia física o verbal siempre se produce en el ámbito familiar, en el hogar. Entiendo que la pandemia disparó estos casos y yo no sé si estos comportamientos después de la pandemia se siguen manteniendo, ¿no? Si esos años de confinamiento, esos meses de confinamiento ha hecho que crezca aún más el número de casos. Realmente la pandemia a todos nos ha afectado, es decir, la pandemia tiene un impacto emocional, físico, psicológico y relacional en todos. ¿Dónde más? Pues en aquellas familias o en aquellos entornos de mayor riesgo, donde había mayor pobreza, donde hay familias con más dificultades relacionales, donde había ya niveles de conflictos importantes, etc. Entonces sí se ha observado que en general los insultos o las malas contestaciones que ya existían antes de la pandemia, durante la pandemia han aumentado y no han recuperado un mes después en los estudios la línea base, es decir, que se han mantenido aún después de que se ha superado la pandemia o el periodo de confinamiento.
¿A qué edad unos padres pueden detectar este tipo de conductas, sobre todo para poder prevenirlas de cara al futuro y que esto no se alargue? Vale, pues cuando el problema es mayor es en la adolescencia, ¿de acuerdo? Que es cuando existen más conflictos a nivel general. Pero hay síntomas a edades más tempranas, podemos empezar a detectarlo mucho antes. Sí que los hay, sí. Incluso nosotros hay con algunas familias que nos llegan de chicos muy jóvenes, de 10, 11 años, ¿de acuerdo? En que los padres ya están teniendo serias dificultades para manejar la educación con sus hijos, para controlarles. Entonces, esto es un proceso complicado, es un proceso largo, no de repente un joven empieza a agredir a sus padres, ¿vale? Sino que es algo que se va gestando, ¿vale? En las relaciones, que es algo que se va gestando en la presencia o falta de presencia de los padres en el desarrollo de sus hijos, en el cómo van manejando las diferentes situaciones, ¿eh? Y, por supuesto, cuando llega la adolescencia es cuando es el momento en el que esto suele explotar. En el caso del joven de la Rondilla, en Valladolid, se ha publicado, lo han publicado algunos medios de comunicación, que el menor y su madre estuvieron en el instituto muy poco antes del crimen para reconducir los estudios. Hay un dato significativo, el 74% de los menores que agreden a sus padres han disminuido su rendimiento escolar. ¿Hay mucha relación entre una cosa y la otra? José. Bien, la relación que hay es que los padres tienen dificultades para hacer una supervisión adecuada sobre la educación de sus hijos y en este caso sobre la formación, ¿eh? Pero igual que pueden tener dificultades para el manejo de situaciones sociales, de horarios, salidas de los chicos, ¿vale? En la formación exactamente igual, son jóvenes que se resisten, ¿vale? A ese acompañamiento o que el acompañamiento que hacen los padres no es el adecuado y son fuentes de conflicto. ¿Qué pensáis de la ley de violencia intrafamiliar que se va a aprobar en Castilla y León, que va a aprobar la Junta de Castilla y León? Sí, bueno, pues habíamos hablado, ¿no?, que de momento tenemos el nombre, ¿no?, el nombre de la ley, no desconocemos un poco los contenidos. Nosotros sí que hemos trabajado mucho con la Consejería de Familia y con todo el tema relacionado con la violencia de género y esperamos, estamos seguros o queremos estarlo, que esta ley mejore lo que hay, tenga en cuenta lo que ha funcionado, tenga en cuenta lo que hemos dicho al principio, ¿no?, que por ejemplo la mujer, el mero hecho de ser mujer incrementa la probabilidad de sufrir violencia, se establezca teniendo en cuenta lo que dice la ciencia y la evidencia. Ya hay recorrido, ya sabemos que hay cosas que funcionan y otras no tanto, ¿no? Entonces, que por encima de cualquier interés político prevalezca la protección de los grupos de riesgo, mujeres, la infancia, las personas mayores, lo que sea. Esperamos que esto sea así. Cuando leamos los contenidos nos podremos volver a citar aquí, José Luis, si te parece bien. José, estás en contacto directo con chavales, con padres, me imagino que estás viendo dramas tremendos. No sé si nos puedes contar, por supuesto salvando siempre la privacidad de todos los familiares, algún caso que te haya sorprendido sobremanera. Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es cuando empezamos a trabajar con estos menores, ¿de acuerdo? En el momento en el que quitamos el foco de que ellos son el problema, sino que lo incluimos como dentro de algo más amplio que es su familia y luego una familia que está en una sociedad, ¿vale? Ellos se dejan, ¿no? Dejan que nos acerquemos, empiezan a conectar también con qué les está pasando, ¿eh? Antes había un ejemplo de ello, ¿eh? Y el cómo se puede reconstruir el vínculo, ¿no?, con sus padres, que es tan necesario para la relación familiar, para la educación. A mí es lo que me ha sorprendido, ¿no? ¿Y cómo se reconstruye ese vínculo? ¿Cuál es la clave? Pues en principio es quitando el foco de los menores, no culpabilizándoles exclusivamente de lo que está sucediendo. Esto no significa que no se les tenga que responsabilizar. Nosotros les responsabilizamos e intentamos hacerles conscientes de que las faltas de respeto o la violencia hacia sus padres no es adecuado, ¿vale? Pero sin ponerles como que son los culpables de lo que está sucediendo, ¿no?, sino como parte de algo que es un poco más complejo. En el momento en el que se hace eso, ellos permiten que nos acerquemos. Luego también, pues bueno, utilizamos muchas estrategias, ¿vale?, que llevamos muchos años trabajando con menores y sabemos cómo acercarnos con ellos, cómo que ellos permitan que nosotros podamos acompañarles. Tengo aquí a tres tertulianos que también nos van a hacer alguna pregunta. Luismi, venga, cuando quieras. Yo, desde el punto de vista práctico, que me interesa mucho, claro, sí que os pediría no sé, unas claves para prevenir estas situaciones. ¿Cómo actuar un padre, como una madre, cuando
puede intuir o sospecha, o simplemente cuando no sospecha y quiere prevenirlo. Y luego sí me gustaría que nos contaseis algo del papel de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales, de todo esto en este problema. Vale. Maripaz, por ejemplo. Iguales, sí. Esto, en la línea que decía José, ¿no? O sea, que realmente hablar de este fenómeno es hablar de algo súper complejo y además de altísimo impacto, ¿no? y de gran dramatismo. Es decir, que en una familia un hijo agreda a un padre o a una madre supone revertir, digamos, un planteamiento de partida que cuesta mucho que entre en la razón, ¿no? Ni la razón ni en el corazón, ¿no? Hay modelos teóricos que hablan de explicaciones que van más allá de lo concreto, más allá del menor, y de esta estigmatización que es fácil, ¿no? Decir, bueno, es que estos jóvenes de hoy tal, de la familia, pero luego incorporan otros elementos más amplios como pueden ser los medios de comunicación, el entorno cultural, el entorno ahora de comunicación a través de las redes sociales, que han incorporado una variable de muchísimo peso y que se ha incrementado además en el periodo de pandemia, porque ha sido la principal forma de relación de los jóvenes durante este periodo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, quienes tenemos más capacidad de revertir esto somos los padres, las madres, las figuras de apego, de referencia. Y quienes tenemos que empezar a trabajar sobre el control de la situación somos nosotros. O sea, cómo yo me controlo ante una situación de violencia por parte de un hijo o ante un insulto, por ejemplo, una mala contestación, y qué hago en ese momento, si tengo que hacer en ese momento algo, si tengo que esperar un poco y actuar al día siguiente, y cómo voy un poco reconduciendo. Es decir, tenemos el poder en nuestras manos, en las manos de los adultos, no tanto en el menor. El menor tiene otro camino. José, si quieres tú ahora explicar un poco, ¿no?, en lo concreto, pero yo creo que la mirada es hacia nosotros, cómo nosotros manejamos en un mundo y en un entorno donde la violencia es continua. O sea, hoy, bueno, no hace falta explicarlo, ¿no? Hoy el telediario era una detrás de otra, pero es lo habitual, ¿eh? Empezamos con las personas que quisieron subir la valla, lo que estaba pasando en fin, es que no hace falta decirlo, ¿no? Porque lo hemos visto todos, pero es un entorno de violencia brutal en el que nos estamos rodeando, y al final los jóvenes tienen el mundo que los adultos en parte les estamos preparando. José. Sí, esto mismo, ¿no? Que hay una parte de cómo recuperar, ¿no?, una autoridad válida, ¿no?, que nos sirva a los padres, a los educadores, ¿vale?, para enfrentarnos a esta situación. Es una autoridad. Maripaz ha dicho alguna cosa ya al respecto, ¿vale?, que tiene que ver con el autocontrol nuestro. O sea, yo voy a ganarme mi autoridad, que tú me respetes a través de yo controlarme, ¿vale?, que no tiene que ver nada con la autoridad que entendíamos en un modelo tradicional, ¿vale?, con la presencia, con el estar presente en la vida de nuestros hijos, ¿vale?, con todas las dificultades que tenemos los padres ahora, con todas las exigencias a nivel laboral, social, y que nos puede dificultar esto. Pues es primordial, para educar tenemos que estar, ¿vale? Y luego una parte más es el buscar apoyos, el abrirnos, el coordinarnos con los profesores de nuestros hijos, con otros padres, ¿no? Entonces los hijos van a percibir, ¿eh?, una autoridad conjunta, una autoridad de grupo, no individual, que es la que manejamos muchas veces. Ana. Hola, buenas noches. Buenas Yo noches. quería preguntaros, al hilo de lo que ha planteado Luisme, cómo detectar o cuáles son las señales, ¿no?, que lleven a los padres a detectar que algo está fallando, y esto es un tema que es muy recurrente, que quienes tenemos hijos hablamos mucho. La falta de normas, la falta de valores, la falta de principios puede llevar, ¿no?, a que se den estas situaciones tan dramáticas. Tú acabas de hablar de los profesores. Es que se ha perdido la autoridad al profesor desde hace mucho tiempo. O sea, el profesor ya no tiene autoridad. Yo cuando estudiaba, mi profesora doña Maribel, y la veías por la calle, la saludabas y te ponías... Eso ya no existe, ¿no? Y ese respeto a los padres, en mayor o menor medida, y a lo mejor no se llega a casos de violencia, pero yo creo que lo hemos perdido. No sé cómo, si en ese momento de transición del modelo, pero se ha perdido, ¿no? Pues yo tengo un hijo de 12 años y su palabra favorita es pesada. O sea,
qué pesada eres, mamá, qué pesada eres, mamá. Entonces, ¿cómo detectar eso? ¿Cómo un padre o una madre puede detectarlo? Y luego si hay algún estereotipo, o si hay un prototipo me sorprende, niños de 10, 11 años, es que me cuesta tanto comprenderlo. Fíjate, este fenómeno ya se ha descrito en la literatura hace tiempo, cuando se hablaba de los niños tiranos, del síndrome del emperador, en niños muy pequeñitos, con muy poca tolerancia a la frustración, que cogían una rabieta y obtenían lo que querían a través. O sea que esto es un proceso que se va gestando en el tiempo. De un día a otro un niño no se levanta, insulta a su madre y la agrede, sino que hay un recorrido, hay un tránsito, ¿no? El tema Hablamos, Maripaz, perdona que te interrumpa, de casos de violencia sistemática, no de casos puntuales, ¿no? Eso no se puede considerar que sea violencia filioparental. Hablamos de que es una conducta, no sé si diaria, pero sí perdurable en el tiempo, ¿no? Que nos asusten los padres que, oye, mi hijo hoy me ha levantado la mano, eso no es violencia filioparental, ¿no? Tiene que haber una conducta más o menos, bueno, extendida, ¿no? Puede ser una señal, a lo mejor eso, ¿eh? Sí, el hijo no debería levantar la mano, yo diría, ¿eh? Digo, esto has de hablarlo, has de estar tranquilo, un poco por recuperar lo que hacemos también en nuestro programa en Irene, has de estar tranquilo y al día siguiente decirle, hijo, esto pasó ayer, espero que no vuelva a suceder. Si quieres hablamos de lo que te pasa, si quieres hablamos porque estás molesto, pero eso hay que frenarlo porque hay un proceso que va creciendo en el tiempo, ¿eh? Y que hay una parte que tú decías, ¿no? Hay una parte que está ligada a la adolescencia, a la transgresión, al desafío, a tengo una madre pesada, insoportable, pero si en un momento dado te levantas y tu hijo ya no te llama pesada, sino que te llama otra cosa, tienes que decir, cuidado, esto aquí no, ¿eh? Javier. Sí, bueno, yo creo que lo importante es el diálogo, ¿no? Que no debe levantar la mano nadie, ni los hijos ni los padres, porque tenemos un pasado también de una cultura de mucho levantar la mano o coger la zapatilla a los padres, ¿no? Por cada agresión que se produce sobre el padre, se producen 3 sobre las madres. El 63% de las agresiones las realizan los hijos y el 37%, me parece que ha dicho José Luis, las hijas. ¿No estaríamos ante una variante prematura de la violencia de género? Y otra cuestión que habéis dicho, la soledad. Yo creo que aquí hay mucho de soledad. Los hijos únicos también parece ser que el 77% de las agresiones, según yo he leído, son de hijos únicos, ¿no? Pero ahora asistimos a otro tipo de soledad, la soledad de las redes sociales, la soledad que está saliendo ahora, que sufrieron los jóvenes durante la pandemia, que no molestaban porque estaban en su habitación con el smartphone y demás, ¿no? Si veis que la soledad es una de las cuestiones fundamentales en la generación de este tipo de conflictos. José Paripaz, distintamente. Bueno, más que la soledad es la falta de presencia de los padres, lo que hemos comentado, ¿no? El que los padres no tengan posibilidad, no tengan disponibilidad para estar con sus hijos. Lo que decías al principio, nosotros entendemos que sí, que hay un componente de violencia de género cuando esa violencia va principalmente ejercida hacia la madre. ¿De acuerdo? Y lo que vemos que si con esos jóvenes no se trata esto a tiempo, mal pronóstico tienen en el futuro. Mal pronóstico tienen porque hay un aprendizaje de cómo establecer la relación, en este caso con la madre, que es la mujer, ¿de acuerdo? Y posiblemente sea algo aprendido. Nosotros nos encontramos con muchas situaciones en las que se da este tipo de violencia en familias en conflicto, o bien que siguen conviviendo o que se han separado, pero que están en conflicto. Entonces, vemos ahí al joven como que utiliza la violencia, ¿de acuerdo?, como una búsqueda de seguridad en esa situación en la que los adultos, que son los que se la tendrían que proporcionar, ¿vale?, no están en condiciones de hacerlo. O sea, como una válvula de escape a veces, ¿no? Probablemente es, vosotros no me generáis a mí esta seguridad, que sois los encargados de hacerlo, ya me la busco yo a mi forma, y busco conseguir control y poder a través de la violencia, está claro. Y hay un estereotipo de, por así decirlo, de hijo o hija agresor. Un estereotipo. Un perfil. Sí, bueno, bien. Hay en familias sobreprotectoras, está claro, en el cual no se establezcan límites claros, ¿vale?, en el cual haya muchas cesiones por parte de los padres, o bien porque no pueda estar, como he repetido en varias ocasiones, o bien porque para mí sea lo más cómodo. Esos chavales tienden
a querer salirse con la suya, a querer controlar. Las demandas de los chavales nunca nunca van a estar satisfechas. Ellos siempre van a tender a aumentar esas demandas. No es decir, los padres, yo me encuentro con algunos, ¿no?, que dicen, bueno, yo le concedo esto o cedo en esto, como para entender que ya es suficiente. Y la respuesta de los hijos es siempre un aumento de la demanda. Entiendo que un hijo que es violento con sus padres no lo tiene por qué ser con los hermanos, ni con los amigos, ni en el entorno educativo, ni socialmente, ¿no? Este tipo de violencia... Es muy selectivo, digamos, esa violencia. Se da principalmente dentro de la familia, y cuando hay algún joven que está agrediendo a los padres, en ocasiones también agrede a los hermanos, ¿vale? Pero en muchos de ellos, fuera, en un entorno educativo, en un entorno social, no son chavales que sean violentos, la mayoría. Hay un pequeño porcentaje que sí, que son violentos en casa, en el instituto, con el vecindario, ¿vale? Pero son los menos, y es otro tipo de problemática. La mayoría violentos dentro de su ámbito familiar. Pues José Maripaz, muchas gracias por estar aquí. Proyecto Hombre, Fundación Aldaba. No sé si queréis lanzar algún mensaje a alguna familia que os esté viendo. Espero que no haya ninguna que esté sufriendo esto, pero por si acaso, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden dirigir a vosotros? Pues, vale, sí, bueno, nada, o sea, el mensaje es que independientemente de que haya elementos que pueden predisponer más a determinadas familias por factores de riesgo a que sufran este tipo de agresiones, esto está pasando en todas las familias independientemente del estatus social o económico o educativo. Y si necesitan ayuda van a encontrar un buen sitio, que es en Proyecto Hombre, que podemos echarles una mano casi seguro. Pues muchísimas gracias, de verdad, por estar en Cuestión de Prioridades. Hoy era nuestra prioridad hablar de este asunto, que es un asunto que mucha gente no conoce precisamente por eso, porque no se hace público, aunque los medios de comunicación tenemos que hablar de ello. Gracias, Maripaz. Gracias, José. Muchas gracias.